1986 marcó la primera vez que dos lanzadores del mismo país latinoamericano alcanzaron la icónica 20ª victoria en una misma temporada. Hablamos de dos lanzadores que incluso tenían un cierto parecido. Ambos eran zurdos y con presencia y temple, que no dependían solamente de la velocidad pura, sino del control, de la inteligencia y de una extraordinaria capacidad para desarmar al bateador. Sabían lanzar, no tirar. Ambos, asimismo, poseían un cambio de velocidad devastador. El primero, de Sonora, convirtió su cambio en leyenda, y el otro, de Sinaloa, lo usó como un bisturí infalible. Ambos con estilo pausado, engañoso y un dominio sin estridencias, y ambos, para rematar, tenían también un cierto parecido físico, de estatura media, cuerpo robusto, fuertes de piernas y tronco. No eran los prototipos atléticos clásicos, pero eran imponentes, reitero, con su presencia, y forjaron la imagen del lanzador zurdo mexicano en la MLB. Hablamos del Toro Fernando Valenzuela y de Teddy Bear Teodoro Higuera. Ambos ganaron 20 o más partidos en 1986. Valenzuela consiguió su 20ª victoria el 22 de septiembre e Higuera el 3 de octubre. Estos dos astros mexicanos fueron pioneros en esa categoría, que se repitió posteriormente en tan solo 3 ocasiones más. En 1999 con los dominicanos Pedro Martínez y José Lima. En el 2002 de nuevo Pedro Martínez, pero esta vez con Bartolo Colón. Y finalmente en el 2003 con los mexicanos Esteban Loaiza y Russell Ortiz. Pero Valenzuela e Higuera, reitero, fueron los primeros. Y hoy en este episodio nos ocuparemos de uno de ellos. Saludos contertulios. Hoy haremos un breve recorrido por la carrera del zurdo de los Mochis, Sinaloa, el gran Teodoro Higuera. Back to Mexico whenever Teddy is on the mound. They do a lot of traveling. Sure do. Off speed and a beauty on the inside corner. First strikeout for Ted Higuera. 37 on the season for the little left-hander. Call your office. Dr. Terry Sullivan. Call your office. Thank you. Higuera getting that one over. The breaking ball gets Tabler, who was tied up and fooled by Higuera on that. Higuera set. Antes, quisiera pedirles que por favor se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita y que compartan el video con amigos y familiares para que nos ayuden a seguir creciendo. Y ahora pasemos a la historia de uno de los lanzadores zurdos más dominantes de su época, Teodoro Higuera. ¡Disfruten! Teodoro Higuera empezó a jugar pelota a los 17 años, pues según contó él mismo, su padre pensaba que jugar béisbol era cosa de vagos. Durante su adolescencia, y ya siendo parte de un equipo, Higuera se destacó como lanzador y participó en un campeonato estatal en su natal México, donde fue descubierto por los Indios de Ciudad Juárez, su primer equipo profesional. En 1980, militando con Ciudad Juárez, a sus 22 años, Teodoro Higuera registró una marca de 8 ganados y 3 perdidos, con la microscópica efectividad de 1.85, un dominio total. Un año más tarde, en 1981, Teodoro Higuera obtuvo el premio Novato del Año, y desde entonces ya todos en la liga sabían del dominante lanzador zurdo. Su equipo, dirigido por el legendario José Zacatillo Guerrero, se alzó con el campeonato en 1982.
pero fue en 1983 cuando el zurdo de los Mochis tuvo una temporada para recordar con los Indios de Juárez. Terminó puntero en la liga con 17 victorias, perdió apenas 8 partidos y registró la estupenda efectividad de 2.03. Los indios volvieron a la postemporada. En el round robin, Teodoro Higuera se creció. Aseguró el pase a la serie final del campeonato de su equipo, tras vencer a los Zaraperos de Saltillo 4-1, con una gran actuación monticular, permitiendo apenas 3 imparables, una carrera y ponchando a 10 bateadores. Juárez entró a la serie del campeonato con el pie derecho, pues se fueron arriba 2-1 después de que Teodoro Higuera blanqueara al poderoso equipo los Piratas de Campeche 4-0, una blanqueada de 4 hits. Pero Ciudad Juárez no pudo defender la corona exitosamente, pues Campeche remontó y se coronó campeón de la liga por primera vez en su historia. Teodoro Higuera, no obstante, hizo tan bien su trabajo que llamó la atención de las grandes ligas de inmediato. Ciudad Juárez terminó vendiendo el contrato de Higuera a los Cerveceros de Milwaukee el 13 de septiembre de 1983. En 1984 lo asignaron a las ligas menores, donde el zurdo mexicano impresionó. Inició con los Diablos del Paso, nivel AA, donde Higuera tiró varias joyas. Durante su primer partido con los Diablos, Higuera estuvo fabuloso y venció al equipo Midland 8-4. 3 de esas carreras fueron sucias. Me sentí muy bien. Mi recta y mi slider fueron mis 2 mejores lanzamientos. No veo gran diferencia entre esta liga y la liga mexicana, solo que los bateadores son un poco más agresivos y debo tenerlo pendiente, pero sentí que era más o menos lo mismo que cuando lanzaba para Juárez, dijo Higuera a la prensa después del partido. Más adelante, el miércoles 23 de mayo, Teodoro Higuera lanzó otra joya. Ponchó a 11 bateadores en tan solo 7 entradas y el equipo blanqueó a Tulsa 7-0. De hecho, Teodoro Higuera se convirtió en el alma de ese equipo. Allí, en 19 aperturas, el zurdo azteca registró una marca de 8 ganados y 7 perdidos, con una estupenda efectividad de 2.60. En agosto, los cerveceros lo subieron a AAA con los canadienses de Vancouver, y en su primer partido en esa categoría, Teodoro Higuera se llevó a 15 bateadores por la vía del ponche, en tan solo 7 entradas. Impresionante. Fue el mejor partido que ha lanzado un zurdo en esta campaña, dijo el dirigente contrario, Lee Elia. Cabe destacar que Higuera estuvo a solo 4 ponches para empatar la marca de 19 ponches de esa liga, pero su manager, Tony Musser, decidió sacarlo después del 7º inning. Es que ya estaba cansado, había tirado 110 lanzamientos, justificó Musser a los periodistas. Pero algo sí resultaba obvio desde entonces, que el joven de 26 años era material de grandes ligas. Al año siguiente, 1985, Higuera fue invitado a los entrenamientos y el dirigente George Bamberger dijo desde el principio que Higuera sería parte esencial de su cuerpo de abridores. Higuera no solo se quedó en el equipo grande en 1985, sino que se convirtió en el as de su rotación. En apenas su tercer partido en la Gran Carpa, Teodoro Higuera blanqueó a los Angelinos de California, obteniendo su primera victoria en las mayores y certificando de esa forma su calidad. Fue entonces cuando empezaron a proliferar los artículos donde se subrayaba el talento de Higuera, e incluso lo comparaban con otro astro mexicano, el gran Fernando Valenzuela. Este joven sí que sabe lanzar, tiene todos los lanzamientos del mundo y sabe cuándo usarlos, dijo un emocionado coach de picheo
James Tarrete. A double by Andy Allenson. Overmatched on that Higuera fastball, strike one. On the year, Ron's been to the plate 20 times and collected 6 hits. And those 6 hits have produced a couple of RBIs, including the game winner last night. Foul tipped into the glove of Surhoff. 0-2. Washington is such a pro. It's a cliche, but a lot of Back out people... on the road again for 6 more games. Got him. Second strikeout for Higuera. That ends the inning for the Tribe. No runs, a hit, an error, and 2 left on. Middle of 2. 2-0 Milwaukee. Y es que Teodoro Higuera poseía un repertorio de primera. Su lanzamiento principal y más dominante era su recta sobre 90 millas, con excelente ubicación. Asimismo, tenía un imponente cambio de velocidad, considerado uno de sus mejores lanzamientos secundarios para confundir a los bateadores, variando el ritmo. También tenía una excelente curva, lenta y con caída pronunciada, y un slider mortífero que se enterraba con asombrosa brusquedad. Con ese slider ponchó a grandes bateadores. Y finalmente, Higuera, al igual que Fernando Valenzuela, tiraba el screwball. Pero lo más sobresaliente de Teodoro Higuera era, no obstante, su gran control. El lanzador mexicano lanzaba con tal precisión que parecía pintar a las esquinas del plato como un gran artista del pincel. En ese 1985, su temporada de novato, Higuera terminó con una marca de 15 ganados y 8 perdidos, y la efectividad de 3.90, además de haber tirado 7 juegos completos, entre ellos 2 blanqueadas, convirtiéndose de inmediato no solo en el mejor pitcher del equipo, sino en uno de los mejores lanzadores jóvenes de toda la liga. Aunque quedó en segundo lugar en la votación al novato del año de la Liga Americana, detrás del venezolano Oswaldo Guillén, Higuera, no obstante, fue escogido como el novato del año por la reputada revista The Sporting News. Fue una excelente campaña inaugural para el joven lanzador azteca. Al año siguiente, 1986, Teodoro Higuera vino con todo. Se convirtió en el primer lanzador mexicano en ganar 20 juegos en la Liga Americana y estuvo a punto de ser el primero de toda la MLB, pero su paisano Fernando Valenzuela se le adelantó, pues había obtenido su 20º triunfo unos días antes. En esta campaña, Teddy Higuera quedó segundo en la votación al Cy Young, solamente detrás del cohete Roger Clemens. El dominio de Higuera fue tal que logró sus 20 victorias a pesar de jugar para un equipo que apenas ganó 77 partidos, pues en varias ocasiones perdió juegos que debió haber ganado y en otras quedó sin decisión, como le pasó en 2 juegos a pesar de haber lanzado 10 entradas completas. El 19 de abril contra los Yankees, Higuera permitió 2 carreras limpias y ponchó a 11 bateadores. Tiró 10 entradas, pero quedó sin decisión. Y el 24 de agosto, contra los Reales de Kansas City, donde también permitió 2 carreras y se llevó a 13 bateadores vía del ponche, también tiró 10 entradas completas y salió sin decisión. Fue en 1986 que Teodoro Higuera fue escogido a su único juego de estrellas y lanzó 3 entradas de manera impecable, y lo hizo el poderoso line-up de la Liga Nacional, sin permitir carreras, permitiendo apenas un imparable y ponchando a 2, entre ellos al legendario Tony Gwynn. En ese juego de estrellas, Teodoro Higuera se enfrentó a su ídolo Fernando Valenzuela. Fue un momento de celebración para toda la fanaticada latina. En los próximos años, Teodoro Higuera siguió siendo un pitcher ganador. Se convirtió en uno de los lanzadores más dominantes de la liga. Su equipo incluso mejoró considerablemente, terminando en tercer lugar en 1987 y en 1988.
En 1987, Higuera ganó 18 partidos y quedó sexto en la votación al Cy Young. Y en 1988 tuvo una marca de 16-9 y logró la mejor efectividad de su carrera, liderando la liga con 2.45. Higuera with 3 strikeouts. His career high is 13 in the game. He's done that 3 times. And he gets ahead of Ron Kittle. Higuera now with 39 strikeouts for the year. He's walked only 11. When he's putting everything down around the knees as well. Swinging and the inning's over. 7 in a row have been retired by Higuera. He is now... Todo apuntaba a una larga carrera de dominio total, pero en 1989 empezaron los problemas con las lesiones. En enero de ese año le operaron la espalda y también tuvo problemas con el tobillo. A pesar de ello, los cerveceros de Milwaukee, convencidos de que Higuera se recuperaría, lo premiaron con un contrato multianual de 4 años y más de $13 millones. En ese 1989, Higuera empezó 22 partidos, ganó 9 y perdió 6, con la efectividad de 3.46. En 1990 no estuvo al 100% y tuvo una campaña regular, ganó 11 y perdió 10. Pero su lesión más grave llegó en 1991, cuando Teodoro Higuera se rompió el manguito rotador del brazo izquierdo, su brazo de lanzar. Fue un golpe devastador, para él, para su equipo, pero sobre todo para todos los fanáticos que disfrutaban verlo sobre el montículo, y quienes habían puesto todas las esperanzas del equipo sobre los hombros del pitcher mexicano. Posteriormente, llegaron varios procedimientos quirúrgicos para reparar su hombro, por lo que Teodoro Higuera perdió gran parte de la campaña de 1991, toda la temporada de 1992 y vio acción en apenas 8 partidos en 1993. O sea, que después de haber permanecido en la cima de su carrera, reconocido como uno de los mejores lanzadores de ambas ligas, todo se vino abajo de manera precipitada. En 1994, Teodoro Higuera hizo otro intento por regresar, confiando en su potencial, pero apenas ganó un partido y perdió 5, con la horrenda efectividad de 7.06. Al año siguiente, tras expirar su contrato, Milwaukee no le ofreció trabajo. En 1995, Higuera trató de regresar a las mayores con los Padres de San Diego, pero al no ganarse un puesto en el equipo, decidió retirarse. Durante su última temporada en Grandes Ligas, Teodoro Higuera tenía apenas 36 años. Su carrera no fue larga en términos de años, pero sí inmensa en impacto. Durante un lapso cercano a 5 temporadas, Higuera impuso un dominio incuestionable. Tras su retiro, Higuera no se alejó del diamante. Regresó a sus raíces para compartir su conocimiento. Fue entrenador de picheo en la Liga Mexicana, aportando experiencia y disciplina a las nuevas generaciones. Cabe resaltar que su grandeza fue reconocida con justicia. Higuera fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el 2011, al Salón de la Fama del Béisbol Latino en 2013 y finalmente al Paseo de la Fama de los Cerveceros de Milwaukee en 2014, la franquicia donde Higuera alcanzó la cumbre de su carrera. La historia de Teodoro Higuera es, sin duda, una de las más inspiradoras del béisbol moderno. Llegó a las Grandes Ligas contra todo pronóstico, prácticamente de la nada, a los 27 años de edad, y en poco tiempo aquel zurdo algo discreto se transformó en una figura dominante, al punto de que el legendario bateador Fred Lynn lo describiera con admiración como uno de los mejores lanzadores zurdos de toda la liga.
Es cierto que el tiempo y las lesiones pudieron truncar su carrera, pero nunca su impacto, pues su legado quedó sellado para siempre, ya que Teodoro Higuera es, hoy por hoy, uno de los grandes orgullos del béisbol mexicano, pues su nombre quedó escrito con tinta indeleble en la historia del béisbol de las grandes ligas.